Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de esta edición de Inforsalud. En esta mañana vamos a hablar durante los próximos 90 minutos de lo que es la transformación digital en el ámbito de la salud, pero específicamente de los retos que suponen la medicina personalizada, ¿no? Entramos en un campo donde los datos juegan un papel fundamental, la genómica, la ética, un poco la inteligencia artificial ahora, todo ese conjunto de nuevas tecnologías que dan un poco de vértigo cuando estamos hablando de temas de salud y cuando además entramos en el ámbito de la salud ya de una manera, digamos, en profundidad en lo que es los datos de las personas, ¿no? Y entramos en unos temas, bueno, que por lo menos incitan a ser precavidos, ¿no? Hoy vamos a intentar debatir sobre ello, plantear riesgos, retos, diferentes posturas, ¿no? Yo creo que tampoco no saldremos seguramente de la sesión de hoy con ningún objetivo conseguido seguramente o definido, pero sí creo que por lo menos que esperemos que nos dé la oportunidad para pensar sobre ello, ¿no? Bueno, me presento. Yo soy Javier Fernández, soy director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en el Principado de Asturias. Nuestra dirección se ocupa de manera transversal de todo lo digital de la comunidad autónoma y nos toca, pues, apoyar esa transformación digital que están viviendo todas las administraciones, lo que son los servicios públicos en todos los ámbitos, y pues también nos toca intentar ayudar a nuestro sector sanitario, a nuestro servicio de salud en esa transformación digital, ¿no? Y en ese aprovechamiento de estas oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Soy un convencido de que, a pesar de que a veces a la tecnología se la ve como un agente deshumanizador, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que a través de la tecnología podemos lograr humanizar mucho más los servicios públicos y es una cuestión de saber utilizarla, ¿no? De entenderla y de sacarle todo el partido con un enfoque centrado en la ciudadanía, centrado en nuestro caso en los pacientes. Yo creo que tecnologías como la inteligencia artificial pueden dar un salto de calidad en esa humanización y en esa atención realmente personalizada. Yo creo que hoy probablemente saldrá en la sesión. Y sin más, voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan. La verdad es que es un lujo y agradezco a la organización darme la oportunidad de compartir esta mesa con todas estas personas expertas en la materia y de las que, sin duda alguna, voy a aprender un montón en estos próximos minutos y espero que a vosotros también os interese igual que a mí. Bueno, voy a ir presentando, empezando por Marifé La Peña Gutiérrez. Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Inicia su carrera profesional en el ámbito de las telecomunicaciones en el sector privado. Trabaja durante 20 años en las áreas de acceso y gestión de redes y equipos de acceso. En el 2014 se pasa al lado oscuro de la administración, en el cuerpo TIC, como funcionaria de carrera, y desde 2015 presta servicios en el Ministerio de Sanidad en la gestión y dirección de proyectos en los ámbitos de ingeniería de negocio, administración electrónica y uso de herramientas para el desarrollo de software. Desde 2021 es subdirectora general de Servicios de Salud Digital dentro de la Dirección General de Salud Digital, con responsabilidad sobre todas las actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones del ámbito de la salud del Sistema Nacional Sanitario. Buenos días. Muchas gracias. José Luis Portero es doctorado en Medicina, especialista en Medicina Interna, Bioinformática y Biología Computacional. Tras desarrollar una amplia experiencia clínica, donde surgió el interés por la medicina personalizada y la transformación digital de la salud, los últimos 9 años ha trabajado en la industria farmacéutica, siendo en la actualidad director médico de Abbott Diabetes Care. Muchas gracias por venir, José Luis. Me voy aquí, Diana. Diana de la Iglesia es ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado más de 15 años como investigadora y gestora en proyectos enfocados a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el dominio biomédico y de la salud en diversas instituciones públicas españolas e internacionales.
En la actualidad es la responsable de las soluciones para genómica, analítica avanzada e inteligencia artificial en Fujitsu España. Bienvenida. Marisa Sánchez Núñez, además de excompañera, vieja conocida, pues actualmente es la gerente del Hospital Universitario de Cabueñes, del Área Sanitaria 5 en Asturias. Fue directora de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública en el Área Sanitaria 4, es funcionaria de carrera, médico inspector de la Administración Sanitaria de la Seguridad Social, en el Área 2 de Inspección Médica del Área Sanitaria 5, especialidad en nefrología, y además de doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, con cum laude, es máster en Derecho Sanitario y de Biomedicina, máster en Administración Sanitaria, experto europeo en Gestión de la Calidad de los Servicios Sanitarios por el Ministerio de Sanidad y Consumo y además MBA Executive. Bienvenida, Marisa, también. Y Javier García Alegría es jefe de servicio, es presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas y además de eso, pues es jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, dentro de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde 1994 a 2024. Doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba. Como decía, es presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas desde el año 2022. Profesor asociado en el Departamento de Medicina en la Universidad de Málaga desde el 2008. Y es coordinador del proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud desde el 2013. Además de ser presidente, es profesor colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Honorary Fellowship European Federation of Internal Medicine y a Medical College of Physicians, socio honorario de la Sociedad Portuguesa y Sociedad Rumana de Medicina Interna. Y además es coordinador del proyecto No Hacer de las Sociedades Científicas en España del Ministerio de Sanidad. Bueno, después de todo el tiempo que he invertido en contaros el currículum de las personas que me acompañan, creo que queda de manifiesto el interés de la sesión y que vamos a pasar un rato realmente interesante. Sin más, pues me gustaría empezar por una pequeña ronda de fijación de posiciones, en torno a unos 5 minutos, nos dice la organización. Un poco de vuestra sensación sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Los retos que tenemos por delante en materia de la transformación digital en el área de salud y específicamente en la materia que nos ocupa hoy de la medicina personalizada. Marifé, si te parece. Gracias. Bueno, desde el Ministerio de Sanidad damos una gran importancia a la atención personalizada. De hecho, se ha creado un plan de atención personalizada que forma parte de la Estrategia de Salud Digital, que fue aprobada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El plan de atención personalizada se define como una extensión del ya existente plan de atención primaria, en donde se entiende que es necesario extender a otros ámbitos fuera de la atención primaria, no solamente ahí, y se está llevando a cabo con la participación de todas las comunidades autónomas y la coordinación del Ministerio de Sanidad en un modelo colaborativo de trabajo entre las comunidades autónomas y tiene un alcance que se ha estructurado en 4 bloques principales y un quinto. Estos bloques son una parte de monitorización para la monitorización y la captura de datos, una parte de prestación de asistencia para la asistencia digital personalizada, un bloque de soporte al diagnóstico, exactamente es eso, y un cuarto bloque de gestión y evaluación del cambio en donde se tiene en cuenta plan de gestión del cambio y un observatorio de la evolución. Aparte de estos 4 bloques hay un quinto que sería la red Únicas, un caso práctico que también sería de atención digital personalizada en el que se está trabajando intensamente.
Estos 4 bloques que se han definido, más el quinto de la red únicas, yo creo que explican por sí solo los aspectos que pensamos que son relevantes en la atención digital personalizada. Junto a eso, consideraciones de tipo regulatorio como la protección de datos o la seguridad, basándonos en los reglamentos generales de protección de datos y esquema nacional de seguridad. Eso yo creo que serían los aspectos más relevantes de la atención personalizada que se están teniendo en cuenta a la hora de abordar este plan. Tiene un horizonte temporal hasta mediados de 2026 y, como digo, se está trabajando muy intensamente por parte de las comunidades autónomas en un modelo colaborativo que se está viendo que es muy positivo. Muchas gracias, Marifé. Pues ya que hablas de las comunidades autónomas, pasamos a las comunidades autónomas. Marisa, sí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, trasladar al comité organizador la invitación a Elvira para poder participar aquí y estar hoy aquí con vosotros. Desde el punto de vista de la administración pública o desde el punto de vista de un gestor de servicio de salud o de un área de salud como es la nuestra, pues es obvio que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no? Y debe ser, está desarrollada por humanos y debe contemplar siempre el objetivo final, que es el humano. Por eso es inteligencia artificial aplicada a la medicina personalizada, ¿no? En lo que a nosotros, bueno, desde el punto de vista de un gestor sanitario o de un médico, como es también mi caso, experiencias que hoy en día están implementadas en otros servicios de salud. Por ejemplo, mi última experiencia profesional ha sido en servicios básicos, que es un poquito lo que más conozco. Pues, por ejemplo, hay una experiencia dentro del ICS que yo creo que es el gran futuro del diagnóstico en anatomía patológica, como es la creación de algoritmos, 4 algoritmos en el diagnóstico de cáncer de mama, que hoy por hoy el ICS aplica a sus diagnósticos de cáncer de mama en los servicios de anatomía patológica. Es una experiencia que yo creo que debemos de valorar y de valorar la posibilidad de exportarla a otros servicios, ¿no? Es innegable el futuro que tiene la inteligencia artificial en el campo de la genómica, ¿no? En el diagnóstico de los marcadores tumorales y de la oncología molecular. Otro campo en el que nosotros sí que hemos podido visualizar que tiene un horizonte y un futuro eminentemente práctico es el diagnóstico microbiológico. Antes comentábamos en el predebate cómo nosotros tener un microbiólogo bioinformático pues nos pudo facilitar muchísimo el diagnóstico de los distintos linajes del SARS-CoV-2 en pandemia, ¿no? Siempre debemos de avanzar en un trabajo conjunto y multidisciplinar. Y uno de los grandes retos que a mi modo de ver se plantea dentro del ámbito de las administraciones públicas es lo que antes comentaba Marifé, ¿no? Pues la regulación normativa, dentro del ámbito de la protección y la gobernanza del dato, de la seguridad del paciente y de la ética. No olvidemos nunca el aspecto ético inherente a la implementación de toda técnica en el sector salud. El dato de salud es un dato calificado por la norma de alto riesgo. La propia norma ampara y yo creo que en ese futuro avanzará la futura ley de inteligencia artificial en que la supervisión humana tiene que estar presente a lo largo de todo el desarrollo del ciclo de inteligencia artificial. Y yo creo que, ese es el principio de lo que yo veo como grandes retos dentro de lo que es el ámbito de las administraciones públicas y, desde luego, pues evidentemente tendremos grandes oportunidades en el diagnóstico y en el ámbito terapéutico. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Marisa. Javier, dejamos el sector privado para el final. ¿Qué nos cuentas? Buenos días. Muchísimas gracias a las 6 por la invitación. Vengo como presidente de FACME, para aquellos que no lo sepáis. FACME agrupa, es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, agrupa 46 sociedades científicas que tienen una especialidad médica reconocida y alrededor de 125.000 socios. Debo aclarar que como federación no tenemos una posición oficial y, por tanto, en mi participación aquí no es la voz oficial de FACME, es mi opinión
basada también en el conocimiento un poco de las sociedades científicas, de la preocupación por lo que es la salud digital y la historia digital. De hecho, nosotros tenemos un grupo de salud digital y que vamos a incorporar, y de inteligencia artificial, porque creemos que este es una competencia en donde van a tener que participar de una manera transversal todos los profesionales. Dicho esto, debo decir una cosa que está en la literatura científica, y es la terminología, porque la terminología también tiene, el concepto tiene su propia importancia. En realidad, la medicina personalizada es la que creo haber estado practicando toda mi vida. No sé si me explico. La medicina personalizada es la excelencia clínica, que es la aplicación del conocimiento científico más actualizado a un paciente concreto en función de su contexto, situación, edad, calidad de vida, ambiente social, expectativas de vida y valores. Esto es la medicina personalizada. Por tanto, de hecho, en la literatura científica el término medicina personalizada va hacia abajo y el que va hacia arriba es medicina de precisión, que a mí me parece que es mucho más ajustado en la definición de lo que, por lo menos en nuestro caso, vamos a decir. Y esto, sin duda alguna, y antes se comentaba en la introducción, la historia digital ha sido un salto cualitativo para los que ya llevamos unos cuantos añitos en la profesión, disruptivo. Pero no ha estado exento de problemas, porque sí que la capacidad de acúmulo de datos ya prácticamente es infinita, pero los clínicos tomamos decisiones basadas en la información. La información es aquello que nos ayuda a hacer una aproximación al paciente concreto. Esto, como usuarios, pero también como alimentadores de la historia digital, nos estamos viendo en una situación de alta complejidad, porque tenemos que bucear para obtener la información relevante que nos ayude a tomar decisiones. Y esto está generando que el tiempo médico de dedicación a la historia digital esté siendo cada vez más alto. De hecho, cuando se habla del dilema de si necesitamos más médicos, lo que necesitamos es más tiempo médico. Lo que necesitamos es más tiempo médico, porque los médicos estamos dedicados a generar información y a buscar información relevante. Esto es un aspecto fundamental. Si algo se podría hacer de optimización de la historia clínica digital, creo que debería ser la adaptación a las necesidades de búsqueda de información. De hecho, la búsqueda de información por parte de los clínicos está relacionada con, primero, el acúmulo de datos, la complejidad del paciente y el número de enfermedades que tiene que buscar, la polifarmacia y la probabilidad de tener un evento adverso como es un reingreso o una muerte. Buscar eso condiciona lo que es la práctica clínica. Luego me gustaría comentar a lo largo de toda la mañana algunos aspectos relacionados con la información precisa para tomar decisiones, que esto es de lo que se está hablando, de la genómica, proteómica, etcétera, etcétera. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Javier, muy interesante. Bueno, nos pasamos un poco al lado del ámbito privado. Me interesa mucho Viana como doctora en inteligencia artificial, pero a la vez experta en biomedicina. ¿Cuál es la visión? ¿Estamos desde las administraciones públicas demasiado temerosos? ¿Somos demasiado precavidos ante todo lo que nos viene encima? ¿Cómo lo ves? Bueno, en la administración pública hay unas cuantas barreras, pero son comprensibles, ¿no? Estamos ante áreas emergentes totalmente nuevas sobre las que hay que ampliar el conocimiento, hay que evangelizar, ¿no? Hay que formar sobre los beneficios de esta medicina de precisión, porque no solo es la precisión en el diagnóstico, que tengamos diagnósticos más rápidos, tratamientos más eficaces, que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? También es considerar el ahorro que permite la medicina de precisión, ¿no? Hasta ahora se ha considerado
algo como de lujo y realmente la medicina de precisión es coste efectiva, pero tiene que ser al medio y a largo plazo, ¿no? La aplicación de estrategias preventivas para el cálculo de riesgo de algunas enfermedades, ahora mismo nos dan datos de esta eficiencia y de esta eficacia, ¿no? Porque son muy a la larga y se están implementando ahora todas esas tecnologías. Pero sí tenemos datos, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya llevan un tiempo aplicando todo esto, ¿no? Pues se tienen cifras de ahorro de un 50% en el tiempo de diagnóstico de los profesionales, pues lo que hablaba Javier, ¿no? El que puedan dedicar más tiempo al diagnóstico porque las herramientas informáticas les ayudan a librarse de tareas que son irrelevantes, ¿no? Como puede ser el filtrar toda la literatura para ver qué artículos son los relevantes para el estudio que se está haciendo en concreto, ¿no? Entonces, se ha visto también que se puede reducir el coste farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes crónicos, pues hasta un 30% gracias a la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque esos tratamientos se recomiendan en base a las características específicas y particulares de cada paciente, basado en su análisis genético, basado en los datos clínicos, basado en su entorno también, ¿no? Estamos incorporando otros datos a ese genoma y a esos datos clínicos, datos del entorno, datos de la salud animal, ¿no? Que nos rodea, datos de los patógenos también, ¿no? Como en el caso del COVID. Entonces, toda esta información nos hace estar más, valga la redundancia, informados y poder tomar decisiones clínicas más precisas, como indica el nombre de la medicina de precisión. Entonces, creo que desde la Administración debería haber ese conocimiento de que la medicina de precisión es efectiva, es eficaz y que nos va a permitir, aparte de salvar pacientes, pues salvar también costes, ¿no? Y Fujitsu como empresa tecnológica está muy concienciada del impacto de la medicina personalizada en la salud. Tenemos una división dedicada a salud y específicamente un área totalmente dedicada a la medicina personalizada, a la medicina de precisión. Hemos formado a gente, tenemos equipos multidisciplinares con bioinformáticos que nos ayudan a entender ese análisis genómico, cómo puede ser más eficiente, cómo aplicar técnicas de inteligencia artificial, de Big Data a todos esos datos, cómo también importa la privacidad, ¿no? Los temas que habéis mencionado, la privacidad, la ética, cómo tenemos que tener en cuenta los tecnólogos otros aspectos más allá de la pura eficiencia tecnológica o de lo que nos dan los datos, ¿no? De la información que nos dan los datos. Y ese es el punto de vista desde la empresa, en concreto Fujitsu, ¿no? Creo que podemos colaborar, que es importante esta colaboración privada y pública con los diferentes mecanismos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y que en la colaboración, como es el título de este evento, está la clave, ¿no? Muchas gracias, Diana. Bueno, José Luis, no solo por estar dentro también del sector privado, tienes una visión seguramente diferente a los que estamos. Ya nos hemos colocado casi de un lado, pero además tienes un perfil profesional híbrido, ¿no? Que yo creo que también te da una visión diferente de lo que a lo mejor nos pasa a los demás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gustaría comentar que si estamos hablando hoy de transformación digital y de medicina de precisión, como muy bien decía Javier, exactamente, estamos hablando es medicina de precisión, no personalizada, porque la medicina personalizada ya la hacía Hipócrates, ¿sabes? Siempre hemos tratado a los pacientes de uno en uno. Estamos hablando de eso porque esto no es un hecho aislado, sino que es un fruto, un signo de nuestros tiempos, y nuestros tiempos tienen un nombre. Estamos dentro de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial empezó en los años 90 con el surgimiento de Internet y lo que nos trae es la digitalización. Esta es la cuarta, quiere decir que hemos tenido 3 revoluciones industriales anteriores. La primera, la de los combustibles fósiles y la máquina de vapor, nos trajo la mecanización. La segunda, la de la electricidad y la revolución en los medios de transporte, nos trajo la producción en masa. La tercera, la de la electrónica, después de la Segunda Guerra Mundial, nos trajo la computación y fue el inicio de la automatización. Y ahora estamos inmersos en lo que constituye la digitalización del mundo. Por tanto, la digitalización de la sanidad es parte de la digitalización de todo lo que conocemos hasta ahora. ¿Qué es lo importante de esta revolución industrial? Que por primera vez en la historia vamos a intentar integrar 3 mundos diferentes. El mundo físico, que es el mundo de las cosas, el mundo biológico, el mundo de la vida,
y el mundo digital. Esto es muy interesante porque igual que el siglo XX fue el siglo de la física, el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, de la biomedicina y de la biotecnología. Entonces, es importante entender que vamos a utilizar una serie de tecnologías que nos van a cambiar el mundo del futuro. Principalmente van a ser tres. Una, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, abusamos quizás del término, estamos más ahora lo que es aprendizaje de máquina, machine learning, está en pañales la inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial que llamamos fuerte, que eso vendrá en la siguiente revolución industrial, que será la quinta revolución industrial, que nos llevará a mitad de este siglo a lo que se llama como la singularidad tecnológica, el momento en el que las máquinas sean más inteligentes que el ser humano. Bueno, el ser humano sabe cómo trata a lo que considera otras especies inferiores, por eso teme a las máquinas, porque cree que las máquinas, que serán muy más inteligentes que nosotros, yo creo que nos tratarán bien. Para llegar a eso vamos a necesitar unos grandes cambios tecnológicos y principalmente necesitamos desarrollar muchísimo la comunicación máquina-máquina para que no haya necesidad de que haya interacción humana en ella, y el Internet de las cosas, que es la revolución que tenemos inmediata aquí. Vamos a tener muchísima edición genética, robótica avanzada, y esto va a suponer el mayor cambio que ha sufrido la humanidad. Estas cosas no se suelen decir en el telediario, pero yo creo que nos deberíamos preparar, porque si este es el acontecimiento histórico de mayor importancia en la historia de la humanidad, desde luego le deberíamos dar importancia y prepararlo con la delicadeza y el tiempo necesario. ¿Y qué impacto va a tener esto en la medicina? Pues en la medicina vamos a ver los siguientes cambios. Primero, la biomonitorización. Quiere decir, los fenómenos biológicos son fenómenos cambiantes, que cambian de segundo a segundo. Ustedes se pueden creer que pueden tener un problema de tensión arterial y la solución es ir a un médico de atención primaria para que con una única determinación de su tensión arterial tome una decisión médica. Pues no es posible. Lo mismo pasa con la diabetes y lo que vamos es hacia un futuro en el que vamos a tener esos sensores que nos van a biomonitorizar, van a mandar nuestros datos crudos directamente a la nube y desde ahí vamos a poderlos analizar directamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Para eso necesitamos cambiar la bioestadística actual basada en los datos discretos. Vamos a tener que pasar a la ciencia de datos, al manejo de los grandes datos. Por primera vez vamos a manejar el dato crudo tal y como se produce. Por eso necesitamos gran conocimiento de cómo manejar ese Big Data, cómo almacenarlo, cómo dar un buen uso de ellos, cómo crear esos datos de lagos sanitarios donde todo vaya al mismo sitio y lo podamos interrelacionar. Vamos a necesitar muchísima medicina de precisión en el futuro. Vamos a necesitar también un cambio en el sistema sanitario. Nuestros hospitales, concebidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay muchos especialistas, donde hay mucho conocimiento y mucha tecnología, se van a disolver. Vamos a ir hacia el hospital líquido. Vamos a estar más cerca de la casa de los pacientes. La digitalización y la comunicación nos van a permitir no tener que crear esas grandes elementos sanitarios que se vuelven un poco monstruosos y difíciles de manejar. Vamos hacia los sistemas de apoyo a la decisión médica. Esto va a ser muy importante. Actualmente el conocimiento médico es inmanejable, absolutamente inmanejable. Necesitamos esos sistemas de ayuda, confiar en ellos, tener métodos también para controlarlos. Y luego el último gran cambio que vamos a ver es la introducción de las compañías tecnológicas en el mundo de la salud. Son las que mejor preparadas están para ello porque han entendido primero la digitalización. Y la clave para la transformación sanitaria del futuro es la digitalización. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Has dejado unos cuantos titulares para el final. Desde luego yo comparto contigo en que los cambios que se avecinan yo creo que tienen una dimensión diferente a los que hemos vivido en el pasado, a los históricos, y que o somos conscientes y nos preparamos para ello o nos pasarán por encima, desde luego que sí. Bueno, y en base un poco a vuestra experiencia, a mí me gustaría saber cuáles son los principales beneficios que veis en lo que ya no voy a dejar de llamar medicina personalizada, porque ya me lo han dejado claro, medicina de precisión, y qué puede aportar a los pacientes y al sistema de salud en general. Marifé, ¿cómo lo ves desde el Ministerio?
Bueno, a mí sí me gustaría seguirlo llamando medicina personalizada, aunque una parte de esa medicina personalizada sea la medicina de precisión. Pues los beneficios, muy bien, pues la medicina personalizada implica cambio en el paradigma de asistencia y supone una orientación hacia nuevos modelos organizativos y de atención médica. Entonces, esto implica mejorar el modelo actual de asistencia. Y se trata de ir hacia un modelo integral de seguimiento del paciente y de la prestación médica. Y estos son precisamente los objetivos del Plan de Atención Digital Personalizada que se aborda desde el Ministerio con las comunidades autónomas. Es ir hacia nuevos modelos basados en comportamientos proactivos de pacientes que los impliquen directamente en el cuidado de su propia salud. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener de aquí? Pues, por ejemplo, mejorar la equidad, porque podamos acercar la asistencia sanitaria a entornos menos favorecidos y disminuir o evitar desplazamientos, mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque, sobre todo para los que requieran una atención más continuada, por ejemplo, enfermos crónicos, y sería un complemento a la atención presencial, pero siempre bajo criterio del facultativo. Más beneficios, pues la detección de patrones y prevención o mejorar la prevención y el diagnóstico precoz, anticipando la evolución de las enfermedades y también aumentando la participación de ciudadanos, pacientes, cuidadores. También otro beneficio en la especialización de los profesionales. Al colaborar en la atención a pacientes se mejora la precisión de los tratamientos. Esto tiene también que ver con la medicina de precisión, que en mi opinión es parte de la atención personalizada, y también el posible despliegue de nuevos servicios de cartera del Sistema Nacional de Salud, avanzando hacia la medicina de precisión y la medicina predictiva, hasta el punto de que puedan llegar a configurarse como un servicio del Sistema Nacional de Salud. Todo este panorama daría soluciones a aspectos como la continuidad asistencial, extendiendo el ámbito de la atención primaria a otros ámbitos de atención hospitalaria, por ejemplo, en una visión 360 para el paciente. También dará soluciones de consenso dentro del Sistema Nacional de Salud por implantar modelos y herramientas que se definan de forma conjunta. También dará soluciones por implantar herramientas para múltiples escenarios, herramientas útiles en servicios hospitalarios. También permitirá ampliar patologías, como adaptar a patologías específicas con una determinada incidencia o especial complejidad que requieran abordajes más complejos. Un aspecto muy importante es la normalización de los datos para explotaciones analíticas avanzadas. Aquí se está haciendo mucho hincapié en la medicina de precisión. Todo esto pasa por explotaciones estadísticas y las explotaciones estadísticas requieren una normalización de los datos y una alta calidad de los datos en origen. Es un aspecto muy importante. Y también la adecuación a la normativa de la Unión Europea por desarrollar herramientas alineadas con el desarrollo legislativo, por ejemplo, para establecer estándares para la homologación de dispositivos de Internet de las Cosas Médicas, IoMT, o establecer modelos para la captura de datos con este tipo de dispositivos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en estas preguntas lo ideal es que pueda entablarse un debate más o menos sobre el tema sin desviarnos demasiado, pero bueno, intervenid sin ningún problema sobre la marcha para que también sea un poco más entretenido. Pero si me dejáis, como yo he visto a Javier ahí apuntando con un montón de cosas, casi te doy paso a ti para ver tu opinión sobre este tema, ¿no? Bueno, sin duda que el avance tecnológico está revolucionando la medicina. Esto lo vemos día a día, la incorporación de tecnologías. Pues, se hablaba de la identificación rápida en un panel de líquido cefalorraquídeo, donde sabemos a la media hora que un paciente tiene una meningoencefalitis por herpes. Ha cambiado el tratamiento, ha cambiado.
ha modificado el pronóstico de los pacientes, en enfermedades oncohematológicas, en la decisión, en enfermedades autoinmunes, en fin, en múltiples campos. Esto es una revolución que los clínicos, bueno, estamos ávidos. De hecho, siempre estamos pidiendo la incorporación tecnológica, el avance tecnológico, pues, para tener secuenciadores, para tener identificadores precoces. Sin embargo, hay aspectos relacionados con esta revolución que se ha podido dar, pues primero por la secuenciación del genoma y por todas las consecuencias del genoma, el proteoma, el metaboloma, la identificación de todas estas moléculas nos permite una terapia dirigida con muchísima mayor probabilidad de éxito. Esto es indudable. Sin embargo, volvería otra vez a las esencias de la medicina por dos aspectos. El primero, porque cualquier actuación en salud, cualquiera, entraña la capacidad de generar daño. Esto es un principio hipocrático, la capacidad de generar daño. Y por tanto, cualquier actuación o cualquier incorporación de desarrollo tecnológico debería estar sometido a la misma evaluación que los ensayos clínicos actuales, que demuestran que el beneficio generado supera el riesgo potencial. Y hay veces que saber más no genera beneficio. Cuando algún paciente, por iniciativa propia, manda su saliva y le hacen una extensión del genoma y le dicen que tiene el 1% de probabilidades de desarrollar un cáncer de páncreas, el 4% de probabilidades de desarrollar un cáncer de colon o el 5% de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, en estos momentos, que los pacientes, muchos de ellos no lo saben, salvo las recomendaciones habituales de vida saludable, no hay posibilidad de modificar el curso clínico de estas enfermedades. Y a un paciente, flaco favor, a una persona sana, flaco favor le hace saber que tiene el 5% de probabilidades de desarrollar un Alzheimer en 10 años o el 10% o el 20%. Porque ¿qué le recomendaríamos y qué capacidad de sufrimiento y de daño se le puede generar a una persona que sabe esto sin que podamos modificar el curso clínico? Por tanto, debemos ser muy prudentes y debe estar sometida a la evaluación igual que en un ensayo clínico para demostrar que el beneficio supera al potencial daño. De hecho, fijaos que Internet es maravilloso porque ha democratizado la información. Ha democratizado la información. Es todo el mundo y todos los pacientes, y un paciente muchas veces sabe de su enfermedad, sobre todo si es una enfermedad inusual o rara, sabe más que los médicos, sabe más de su enfermedad que nosotros, pero también está generando pues, un daño potencial, una preocupación que lo vemos diariamente en las consultas porque la información está sin filtrar y el paciente cuando mira qué puede ser esto, viene una lista que él no es capaz de discriminar. De hecho, un rol de los médicos en el futuro, aparte de ChatGPT, va a ser asesorar a los pacientes, porque todos ellos usan Internet y el Google Doc y se está generando una situación que tiene un término que se llama webcondría, que es la hipocondría asociada a la búsqueda de información en relación con una preocupación de salud. Entonces, deberíamos ser prudentes en este aspecto. A mí, muchas gracias. Sí, me gustaría comentarte, ¿no? Sí. Estabas hablando, por ejemplo, de los ensayos clínicos, ¿no? El cambio de paradigma que tenemos. Imagínate, si yo quiero saber cuál será el impacto de una medicación ahora en que, no digo yo que ya tengo una edad tal, pero imagínate una persona joven de 20 años en que desarrolla Alzheimer, si hacemos un ensayo clínico, tal y como los tenemos concebidos ahora, randomizados, controlados por placebo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en obtener esa información? Años, ¿no? Sabemos que la mayoría de nuestros ensayos clínicos, bueno, el ensayo de Framingham lleva desde los años 60, ¿no?, continuamente aportando evolución. El cambio de paradigma que tenemos con la digitalización, por ejemplo, podemos producir gemelos digitales
podemos tratar la información de otra forma, podemos obtener información de los datos de vida real. Yo creo que ahí hay una transformación, ¿sabes?, de cambio de mentalidad, de cambio de paradigma que nos cuesta mucho, ¿no? Porque estamos muy agarrados al ensayo clínico tal y como lo concebimos, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que venía a sustituir a la medicina intuitiva, ¿no? Y ahora pasar al algoritmo, que es, lo comentamos anteriormente, ¿no?, que es una caja negra que no sabemos qué hay ahí, nos cuesta, ¿no? Pero es un poco hacia donde vamos. Cada vez la sociedad tiene que ser más ágil en la toma de decisiones y nuestro sistema actual es muy lento, ¿no? Parte del gasto sanitario se produce precisamente porque no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Nos hemos enfrentado a un cambio de enfermedades, pasamos de las enfermedades agudas, donde el hospital era un sitio perfecto, ¿no?, para tratarlas, a las enfermedades crónicas, donde el hospital ya no pinta nada, no tiene nada que hacer, pasamos a la atención primaria, no la sabemos organizar porque, claro, hay que hacer un seguimiento del paciente para el cual no estamos socialmente estructurados. Entonces, se están produciendo muchos cambios al mismo tiempo. Tampoco hemos hablado del envejecimiento, ¿no?, de los cambios demográficos. Todos esos son retos, ¿no?, que los vamos a tener que ir llevando al mismo tiempo. Y las herramientas que tenemos del pasado son muy lentas para responder. Y yo creo, precisamente, por ejemplo, desde que se produce el gran estudio, ¿no?, del genoma humano en el 2003 hasta ahora, no hemos visto lo que esperábamos, ¿no? Yo me acuerdo de aquellas publicaciones en Nature y en Science y en 10 años todos vamos a hacer un genotipo, tal. Pues no, ninguno están haciendo genotipos. La aplicación de la genómica, de la proteonómica, de todas las ómicas en la medicina de hoy en día es mínima. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión crítica. ¿Qué ha fallado ahí para que no tengamos la capacidad de estar a la misma altura que está la ciencia y la tecnología? Muchas gracias, José Luis. La verdad es que yo creo que vuestras dos intervenciones denotan ese equilibrio del que hablaba yo al principio entre el riesgo y la oportunidad, porque yo a Javier empecé preguntándole las ventajas de los avances y Javier, es verdad que empezaste hablando, pero enseguida viraste hacia los riesgos y los retos que teníamos por delante, y es cierto que cuando empezamos a hablar de todo lo que puede venir con la transformación digital, con el uso de la tecnología, de repente nos aparecen un montón de riesgos también en la cabeza, ¿no? Está bien que haya un poco de equilibrio entre, oye, pues venga, que vamos a lanzarnos, que tiene muchas ventajas también sobre ello, ¿no? Sí, claro. Un comentario, tienes razón. Posiblemente haya que cambiar los ensayos basado en una estrategia distinta, porque el desarrollo de moléculas va a ser muchísimo más fácil y más específico. Pero no dejará de haber, aunque sea un ensayo de n igual a 1, que es el ensayo del paciente que actúa como su propio control. Quiero decir que esto se hace en algunas enfermedades raras, porque si no, no vamos a saber si es beneficioso o perjudicial. Y en segundo lugar, todos teníamos unas expectativas, lo decías, por ejemplo, la farmacogenómica. Los primeros ensayos que publicaron en New England de farmacogenómica para ver la metabolización de la warfarina, los dos fracasaron, cuando idealmente eran... Y estamos acuciados por el tiempo. Lo vimos en la pandemia. Se publica un artículo con 13 pacientes donde estábamos todos viendo morirse a los pacientes, y no sabíamos si era mejor hacer o no hacer. Esto nos generó un problema ético de una envergadura, porque vimos la luz en un pequeño estudio observacional de la hidroxicloroquina y buscamos hidroxicloroquina y tratamos a todos los pacientes. Hasta que no tuvimos un ensayo que duró 6 meses, no supimos que era perjudicial, porque estábamos acuciados por el tiempo. Y por tanto necesitábamos un ensayo también para esto, porque estábamos ávidos de tener algo que ofrecer a nuestros pacientes. ¿Y si hubiésemos tenido todos los datos en un lago de datos sanitarios y hubiésemos podido analizar todos los pacientes del mundo que se estaban sometiendo en ese mismo momento, ¿no?, a un tratamiento con hidroxicloroquina? No hubiésemos necesitado el ensayo. Podríamos haber sabido en pocos días qué ocurría con la hidroxicloroquina. O sea, nuestro problema es el manejo del Big Data. Eso es lo que nos va a dar el conocimiento, porque hasta ahora la medicina tiene mucha información, pero poco conocimiento. El conocimiento es lo que nos lleva a la acción, ¿no? Y ahora lo que tenemos, bueno, la medicina, la sociedad en general, es una abundancia enorme de información,
pero muy poco conocimiento. Por eso nos cuesta tanto movernos hacia el futuro. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, el diálogo que estabais teniendo. Voy a dar un pequeño giro y voy a barrer un poco para casa y voy a preguntar a Marisa por experiencias prácticas que hayamos podido ya desarrollar en lo que pueda ser la medicina de precisión o medicina personalizada. Luego igual acabamos en la fase final del debate sobre la terminología, pero Marisa, cuéntanos. Bueno, yo estoy sentada aquí al lado de Javier, tampoco es casualidad. Yo, entre Javier y Javier me acerco más a Javier. Yo creo, y bueno, ya lo dije antes, yo creo que la inteligencia artificial es una ciencia, una ciencia desarrollada por personas para las personas. Y lo que tiene y debe de hacer, por lo menos dentro del ámbito médico, es ayudar al clínico al diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico al final es un diagnóstico clínico en un entorno de relación médico-paciente que yo creo que nunca debe faltar, por mucho que avance la tecnología. Y bueno, los hospitales debemos de hacerlos más ágiles, más amables, más inteligentes, pero líquido. Es que nosotros estamos haciendo un hospital nuevo en nuestro pueblo, ¿verdad, Javier? Que va a quedarnos monísimo, entonces lo vamos a dejar líquido. Bueno, a mí ya. Simplemente en ese sentido, en ese término que tú avanzas, hay que nunca debemos olvidar el envejecimiento, es decir, cada vez vamos a atender a poblaciones mayores y no todo el mundo, sobre todo las personas mayores, van a acceder a un manejo tecnológico como el que manejan las nuevas generaciones o la gente joven. Entonces, bueno, hay que también saber quién es el destinatario de estos avances tecnológicos. Y no podemos olvidar a nuestros mayores, que tenemos cada vez más y tenemos que atenderles cada vez mejor y más cercanos, es decir, más personalizados, ¿no? Y en ese sentido, en las experiencias que antes os comentaba, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro laboratorio desarrollamos un modelo de aplicación de Machine Learning al tratamiento, al análisis de los datos de las resistencias bacterianas, y a partir de ahí utilizamos un modelo predictivo de diagnóstico, de diagnóstico y de tratamiento empírico de antibiograma, ¿no? O de antibiótico. Eso, la verdad es que fue un modelo que desarrollamos muy similar, curiosamente. Lo que nos daba el modelo matemático era muy similar a lo que tenían nuestras guías de práctica clínica ordinarias, ¿no? Yo creo que, sí que eso es mucho más dinámico, es decir, es mucho más dinámico, yo creo, que implementar herramientas de este tipo para el análisis, sobre todo, de las sensibilidades y de los mapas bacterianos de resistencias, para poder implementar tratamientos empíricos de antibióticos. Eso va a ser mucho más rápido que sentarnos unos clínicos a revisar la guía de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, eso yo creo que es una aplicación práctica y dentro del marco ético. Otra de las cuestiones que antes os comentaba fue la aplicación de modelos matemáticos a la hora de diagnosticar, o sea, de analizar o intentar describir los nuevos linajes del SARS-CoV-2, ¿no? Pues analizar cada molécula de ARN de cada variante, de cada cepa. Pues para una persona, yo la verdad es que tenía a mis investigadores allí todos los días con unas pantallas llenas de moléculas de ADN, uno por uno, a ver dónde encontrábamos el salto, ¿no? Pues la aplicación de un modelo a la ayuda de un bioinformático, de un microbiólogo bioinformático, pues evidentemente nos agilizó tiempo y afinó diagnósticos, ¿no? Pues yo creo que pues estaba absolutamente, pues a mí me parece que por ahí deben de ir los tiros, ¿no? También dentro del ámbito del diagnóstico molecular, ¿no? Ahora mismo, pues la NGS que antes comentaba Javier, evidentemente los secuenciadores analizan pues miles de datos, ¿no? De datos genéticos, pues si eso se apoya en una herramienta matemática y una herramienta de algoritmos diagnósticos, que eso facilitan el diagnóstico y la precisión, pues eso también facilita, ¿no? Y a nosotros como clínicos nos facilita, pero siempre tiene que haber un clínico detrás, es decir, siempre tiene que haber alguien analizando el dato final, que yo creo que es en ese sentido, y Marisa, yo creo que en eso nos podrá asesorar más, en ese sentido yo creo que irá la norma, ¿no? La norma en que siempre haya una supervisión humana, en ese sentido va la norma, en todo el ciclo de implementación de la inteligencia artificial, desde el desarrollo de la herramienta
hasta la implementación, hasta el seguimiento y hasta el análisis final, ¿no? ¿Y qué más os diría? Bueno, pues eso, las experiencias que tienen, nosotros no lo tenemos, yo no lo he podido ver en el laboratorio, por ejemplo, anatomía patológica, pero sí que os comentaba antes, hospitales catalanes hacen ahora mismo, tienen desarrollados 4 algoritmos para el diagnóstico de cáncer de mama en sus biopsias. Entonces, bueno, evidentemente eso reduce el tiempo de diagnóstico y afina, yo creo, pero al final siempre tiene un patólogo detrás. Yo creo que la clave está en tener siempre a un clínico dirigiendo el proceso. O sea, dirigiendo el proceso. Y yo creo que coincido con Javier que la medicina es personalizada desde el momento en que atiende a la persona y nunca puede faltar relación médico-paciente y nunca yo creo que debe una máquina o un algoritmo nunca puede sustituir a ese momento en que un paciente y un médico entablan su relación médico-paciente y sobre todo el diagnóstico final, ¿no? Y el tratamiento final tiene que decidirlo un clínico. Yo lo concibo como una herramienta de apoyo al diagnóstico, como una herramienta de apoyo al tratamiento, es decir, a definir moléculas cada vez más precisas que vayan correctamente a una diana terapéutica y a estrategias preventivas. Por ejemplo, se están desarrollando unos modelos que me parecen muy interesantes que pueden establecer, bueno, mejorar la comunicación entre atención primaria y los hospitales. Por ejemplo, yo soy nefrólogo, algoritmos diagnósticos o predictores de seguimiento de enfermedad renal, ¿no? Como a través de la monitorización de la analítica del paciente, del filtrado glomerular, como en un determinado momento ya la propia bioquímica da una alarma para decir, bueno, tiene que ser visto por un nefrólogo porque tiene ya antes ya de que llegue al clínico, ¿no? Bueno, pues eso nos puede agilizar y nos puede mejorar los circuitos de comunicación y agilizar sobre todo tiempos, que en ese sentido te doy la razón, ¿vale? Sí, sí, claro. Solo me gustaría... Ha sido aludido varias veces, o sea que sí, sí. Creo que tenemos un problema en el momento actual, es que asociamos tecnología con deshumanización. ¿Sabes? Creo que tenemos un problema de deshumanización, pero el problema es nuestro, de los humanos, ¿no? Y le hemos cargado un poco el muerto a la tecnología. La tecnología es neutra, depende de cómo la utilizamos. Hay tecnologías maravillosas, por ejemplo, hay un proyecto magnífico de unos robots que acompañan a las personas que están solas en casas con enfermedades crónicas, ¿no? Y tienen un impacto emocional enorme, simplemente de que puedas hablar con el chatbot, ¿sí? Y tener esa interacción. Entonces, en ese sentido, creo que la tecnología nos puede aportar mucho. Yo también creo que la medicina, yo siempre la he practicado, tiene una parte de ciencia y otra parte que es un arte, y es un arte humanístico, ¿no? Y los que somos médicos de vocación, lo que nos gusta es estar en contacto con los pacientes. Si no, yo no sé, me hubiese dedicado a ver biopsia, ¿no? Pero ese sentido, eso lo va a seguir manteniendo, no tenemos que tener ningún miedo a ello, ¿no? Lo va a seguir manteniendo en cuanto a nosotros si queremos seguir desarrollándonos como humanos, porque tenemos un problema social enorme en torno a ese sentido, ¿no? Entonces creo que en este sentido se está utilizando la tecnología como chivo expiatorio, ¿no? De nuestros problemas básicamente humanos. Entonces, yo sí que creo que tenemos que descargar. El 80% de las noticias que se dan sobre inteligencia artificial son noticias negativas. Entonces, eso es algo muy curioso, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre ello. Sí, José Luis. Sí, claro. Sí, perdona. Yo quería incidir en lo que ha dicho Marisa. Creo que es muy importante. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial, de algoritmos, tal, pero hay que decir también que algoritmos hay de 2 tipos. Están los algoritmos más o menos inofensivos, que te dan cita, que te hablan con un chatbot, y luego están los algoritmos que ya son otra cosa, que son los de ayuda para el diagnóstico médico o de soporte a toma de decisiones que puedan tener consecuencias. Esto sí son palabras mayores y nosotros tenemos que velar porque estos algoritmos se adopten, si es que se adoptan, con las garantías necesarias. Entonces, por el momento, estos algoritmos solamente son una ayuda más, no sustituyen en ningún caso al profesional que es el que tiene la potestad de hacer un diagnóstico médico, de tomar una decisión. Es un elemento más. Que nos planteamos que existan algoritmos de soporte a la toma de decisión de verdad, por ejemplo, de ayuda al diagnóstico, pues esto ya
hay que plantearse si es un servicio de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, porque esto es un paso más y tendrá que pasar por los cauces adecuados y todo eso porque por interrumpir y por bloquear la llegada de los algoritmos, no. Es por velar por la garantía, la seguridad para los pacientes y la garantía de la buena asistencia médica. Diana. Bueno, yo quería retomar el tema que ha mencionado José Luis, ¿no? Él decía que la tecnología es neutra, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, legalmente sí es neutra, ¿no? No tiene voluntad, pero la tecnología está desarrollada por personas, tiene una visión del mundo, tiene unos sesgos y por lo tanto está condicionado su desarrollo a la gente que lo desarrolla, no solo a la gente que lo usa. No podemos culpar a los pacientes o responsabilizarles del uso de la tecnología. Hay que poner cortapisas antes porque realmente pues, los algoritmos, como decía Marifé, pues, los de diagnóstico pues, presentan un peligro y unos problemas y hay que establecer unas estrategias de validación, por ejemplo, pues, iniciativas como los modelos de sandbox, donde son entornos controlados, donde se prueban los algoritmos en colaboración con las agencias reguladoras, entre la industria, los hospitales. Pues todos esos entornos son necesarios para ver que esa tecnología realmente es tan neutra como esperamos, ¿no? Y respecto a bueno, lo que comentaba antes de Javier sobre el conocimiento accionable, ¿no? Sobre como que no debemos informar a los pacientes de todo lo que sabemos, ¿no? De toda la información que tenemos a mano. Bueno, pues ahora la tendencia es solo a informarles cuando hay un tratamiento posible, cuando ese conocimiento puede ser accionable clínicamente y nos puede permitir mejorar la vida del paciente, ¿no? Y a lo mejor ese es el camino de momento que debemos seguir. Y Diana, respecto a proyectos, ejemplos que seguro que estáis desarrollando, que son ejemplos de buenas prácticas y de avances, ¿puedes contarnos alguna experiencia? Sí, hay varios proyectos de genotipado y de secuenciación, iniciativas internacionales, ¿no? Como puede ser el OLOFAS, que ha secuenciado ya 1 millón de genomas, o como puede ser las iniciativas del Gobierno de Reino Unido, donde se están bueno, pues secuenciando a todos los neonatos y a los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces sí que hay gente genotipada y secuenciada. Aquí en España nosotros estamos colaborando en diversos proyectos pioneros. Pues por ejemplo, Medigenomics, un proyecto con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que es una demostración de todo el flujo de análisis genómico en asistencial, ¿no? Desde la consulta, donde se capturan los datos automáticamente, bueno, pues la conversación entre el médico y el paciente, ¿no? Pasando por la gestión del consentimiento informado, ¿no? Ese paciente tiene que consentir el uso de sus datos, tanto el primario como el secundario. También la actualización automática, ¿no? con la literatura, con las bases de datos biomédicas. Hay que actualizar la información de las variantes, de las mutaciones de los pacientes, con nueva información que se genera cada día en la literatura. Entonces, este proyecto que te menciono también incluía esa parte de procesamiento del lenguaje natural de la literatura científica para poder actualizar el conocimiento. Y también un canal de comunicación tanto con el profesional sanitario como con el paciente, ¿no? Para que esté en todo momento informado y su dato sea siempre accesible. Otro proyecto, más de carácter asistencial corporativo, era el Génesis con el Sistema Regional de Salud de Murcia, y es un proyecto más en la realidad asistencial, ¿no? Donde los datos genómicos se han centralizado. La genómica está integrada en el LIMS, en el Sistema de Información de Laboratorio, y la petición genómica sale de la prueba de laboratorio. Y luego se integran todos estos resultados en la historia clínica electrónica pues con estándares como puede ser el FHIR, HL7 FHIR. Y por último, pues en el último mes, nos han adjudicado un proyecto en Cataluña, un proyecto de oncología de precisión, que está centrado en el almacenamiento, la gestión y la explotación de los datos genómicos que se produzcan en 11 hospitales distintos del SISCAT. Esto es un reto enorme para nosotros, ¿no? Por la cantidad de centros que tienen datos genómicos en Cataluña y porque hay que asegurar la trazabilidad de todo ese dato a lo largo del proceso.
Y bueno, esas serían las 3 referencias más importantes que tenemos. Somos una empresa pionera en el campo de la medicina genómica y de la medicina personalizada y bueno, pues estas referencias nos avalan. Muchas gracias. Bueno, en esta ronda han surgido variedad de opiniones, ¿no? Yo creo que enriquecen precisamente la materia, pero yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que las nuevas tecnologías vienen, hay que utilizarlas, hay que integrarlas en nuestros sistemas de salud. Javier, me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son las medidas clave para hacer esa transición, ¿no? de ir incorporando todas estas tecnologías, todos estos cambios, toda esta implicación respecto a los datos. ¿Cuáles son las medidas claves para hacer esa transición dentro de nuestra atención personalizada, ¿no? Yo pediría que las empresas o las instituciones que desarrollan esta tecnología y la implantan contarán con los profesionales. Es que esto es fundamental, porque tienen que dar la perspectiva del uso por parte de los profesionales, de lo que les resulta útil. Estamos hablando de biomarcadores, de genoma y tal, pero, por ejemplo, no disponemos, por lo menos no en mi conocimiento, de algoritmos de ayuda a toma de decisiones para lo más importante en estos momentos que estamos haciendo los médicos, que es prescribir medicación. Prescribir medicación. Bien, se ha comentado que es imposible estar al día en todo el conocimiento científico actualizado, pero los pacientes son unos que van transitando por todo el sistema sanitario donde múltiples profesionales intervienen y prescriben, a veces sin conocer exactamente. Tener una herramienta de ayuda a la prescripción donde salte una alerta de una combinación que diga que hay una interacción medicamentosa entre estos dos fármacos, uno de ellos que no has oído hablar en tu vida, y que salte una alerta por el antecedente de alergia, la edad para la dosis, la función renal o el perfil de prescripción. Nosotros hacemos algunos días por la mañana en la sesión, simulamos sacar toda la medicación que lleva el paciente con 82 años, y lleva 15 fármacos. Y cuando se analiza las interacciones, por lo menos 4 son interacciones severas, pero no lo podemos saber de memoria. Es imposible. Y por tanto, esas herramientas deberían desarrollarse, que además tecnológicamente es relativamente sencillo, con una rapidez para todo el Sistema Nacional de Salud, porque los profesionales verían que esto les ayuda a tomar decisiones y que es seguro para los pacientes. Por tanto, buscar la seguridad. Y esto es de hoy, no de dentro de 10 años. Y luego me gustaría también, por hacer énfasis, también la tecnología nos puede enseñar a ser mejores médicos. Yo hace poco presentaba una sesión clínica comentando un artículo que se ha publicado en JAMA Internal Medicine. Ponen a pacientes a pedirle que aclaren algunas dudas acerca de su propia salud y comparan los médicos con el ChatGPT y valoran. El paciente no sabe quién le está contestando, y valoran 2 variables, 2 ámbitos, 2 dimensiones: la empatía y la calidad de información que el paciente percibe. Y el ChatGPT nos gana por goleada. Nos gana por goleada. Y esto es un problema de los médicos. Nos tiene que servir para ser mejores médicos y nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Y hay herramientas de diagnóstico ahora disponibles gratuitamente y accesibles para médicos y para pacientes que te permiten ayudar a diagnosticar, sobre todo a diagnosticar enfermedades poco frecuentes, que son las que nos preocupan, ¿no? Que se te esté pasando por delante una enfermedad en la que no has visto ni un solo caso en tu vida. O sea que esto nos puede ayudar mucho, la inteligencia artificial. Vamos, yo soy un defensor y apoyo el desarrollo tecnológico, pero creo que deberíamos partir por la situación actual con la ayuda de los algoritmos a la toma de decisiones. Gracias, Javier.
Os pediré opinión al resto, ¿no?, sobre esto que acaba de comentar Javier, pero metería, digamos, un elemento más, ¿no? Hablabas de que se cuente con los profesionales en el desarrollo. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estas jornadas son un ejemplo de que, en cierta manera, sí se cuenta. Hoy en las consejerías, en los sistemas de salud están profesionales. ¿Creéis que se cuenta también suficiente con el paciente, con los pacientes, en el desarrollo de las aplicaciones? ¿O en general las empresas miramos mucho a los profesionales, al desarrollo tecnológico y al final los pacientes son un elemento más que entra ahí, pero que tiene que asumir lo que le llegue? Esto, y dejo abierto ahí. Si te puedo contar el Venga. caso de Abbott, ¿no? Que nos dedicamos a hacer sensores de glucosa intersticiales, ¿no?, en los cuales hemos desarrollado un sistema de eco digital que tiene como centro el paciente, ¿no? O sea, la información, aunque es muy importante para que los profesionales luego decidan cuál va a ser el tratamiento de su diabetes, pero la información va dirigida al paciente y a los cuidadores de los pacientes. Y hemos formado todo un sistema eco digital que va dedicado a eso. Cuando preguntamos cómo desarrollar los sensores, lo que hacemos es que les preguntamos a los pacientes, porque los que nos interesan son los que van a llevar el sensor, ¿no? Luego le preguntamos a los profesionales: ¿y cómo queréis vosotros que os mandemos la información? Y así es como hemos creado todo el sistema, porque si no, es imposible crear algo que tenga éxito si no responde a las necesidades de los pacientes. Y de nuevo insisto que la tecnología, la pobre, no tiene culpa de nada, ¿no? Que quienes pueden aplicar los sesgos a un algoritmo son seres humanos, ¿no? Pero no el propio algoritmo. Desde luego no estamos en esa fase de inteligencia dura, ¿no?, donde la máquina puede desarrollar sus propios algoritmos. Y cuando lo estamos desarrollando, ¿no?, yo he participado en algunos proyectos de mejora de algoritmos de genotipado. La máquina trata de mejorarse en su genotipado, no tiene ningún sesgo, ¿sabes? Lo pone, no tiene moralidad la máquina, ¿no? Entonces, en eso insistir que siempre va a estar de nuestro lado la buena utilización. Un cuchillo de cocina puede servir para hacer una magnífica comida o para asesinar a alguien, pero el cuchillo no tiene la culpa, ¿no? Y en este sentido yo creo que la tecnología ahora, tal y como la estamos desarrollando, cuenta tanto con la participación de los pacientes, que la digitalización lo que hace es empoderar básicamente al paciente. O sea, la salud y los datos, o sea, son propiedad del paciente, ¿no? Entonces, los profesionales, todos los que trabajamos en el mundo de la sanidad, lo que hacemos es acompañar a ese paciente. Y fundamentalmente lo que ha creado es que creemos ahora sistemas que son pacientocéntricos, ¿no?, que dejan al paciente, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para ello, ¿no?, para hacer una mejor medicina con la ayuda de la tecnología y siendo nosotros, como decía Javier, siendo mejores, que nosotros tenemos también un margen de mejora importante. ¿Alguna? Sí, Marifé. Bueno, pues suscribo lo que han dicho mis compañeros. Quería simplemente aportar un punto de vista un poco diferente. O sea, lo que has dicho tú, Javier, sobre contar con el profesional, totalmente de acuerdo, y además que no podría ser de otra manera. Que la tecnología por sí sola no es buena ni mala, eso es verdad, pero por eso también, pues lo que he dicho antes, ¿no?, de que hay que también vigilar que todo se utilice en beneficio del paciente y con las garantías y tal y cual. Yo lo que quería también aportar es el aspecto, dice esto, qué obstáculos puede haber o qué retos puede haber, tiene mucho que ver con el proceso de gestión del cambio. Es decir, que estamos hablando de obstáculos como es la resistencia al cambio o el desconocimiento, porque es que estamos hablando de implantación de herramientas digitales que no se han utilizado antes, de una nueva forma de trabajar, en una organización, cambios organizativos importantes. Y entonces aquí tiene mucho que ver con el comportamiento humano, porque es un enfoque en el paciente, una participación del paciente, una colaboración del profesional y el paciente. Es trabajar de forma distinta y tiene mucho que ver con la comprensión del comportamiento humano. Entonces aquí hay que abordar retos que tienen que ver con un plan de gestión del cambio de los teóricos de toda la vida, que sería pues, retos organizativos, ajustando los roles y las responsabilidades, o retos formativos para adquirir las habilidades digitales que demandan las nuevas herramientas. Retos tecnológicos también, hay que implantar nuevas herramientas que tienen que integrarse bien en el ecosistema que ya exista. Entonces eso requiere pues, una serie de acciones específicas, de ver
pues el inventario de tecnologías de la información o lo que sea, y un reto comunicativo para crear un entorno de cambio positivo, escuchar a todas las partes implicadas, sus problemas, sus inquietudes, sus preocupaciones, que las partes implicadas son los pacientes, los cuidadores, los familiares, los profesionales y por extensión pues, los ciudadanos, y ser capaces de manejar toda esa información. Una vez que se están implantando este tipo de herramientas o de soluciones, digamos, porque no solo la herramienta es una solución global, hay que tener también un mecanismo de medición de los resultados, en donde se vaya viendo pues, cuál es el resultado de esta implantación. Y esto es un aspecto que es muy importante, porque no tenerlo en cuenta puede llevar al fracaso completo de la implantación de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Marifé. Sí, Marisa. Sí, yo quería apuntar, bueno, a la hora de la práctica, ¿no? Es decir, las herramientas es el futuro inmediato, se están desarrollando. ¿Y qué problema tenemos al gestor diario, ¿no? O sea, la administración, es decir, el gestor de la administración pública, en este caso sanitaria. Bueno, yo creo que hay que definir, como antes bien decía Marifé, la cartera. ¿Qué está en cartera, qué no está en cartera? Lo que no está en cartera en el Sistema Nacional de Salud no se implanta, es así. Segundo, yo creo que hay que regular, es decir, la ley de inteligencia artificial tiene que llegar ya y los datos en salud son datos de alto riesgo, las administraciones, cada día tenemos ese problema, ¿no? ¿Qué datos se puede dar, qué no se puede dar, qué nivel de protección? Es decir, necesitamos los gestores la regulación. Es decir, necesitamos una regulación desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista ético. Y luego, otra regulación en la que yo creo que también hay que ponérselo como deber es el banco, ¿no? El banco de datos, la regulación del banco de genómica. Tenemos regulación de los biobancos. Hasta ahora tenemos normativa para regular las muestras biológicas. Hay que regular el banco, ¿no? El banco de datos, el banco de genoma. Es decir, tenemos que regular determinados aspectos de la práctica diaria que nos importa a nosotros, ¿no? Y otro de los grandes problemas que veo a la hora de implementar es los recursos humanos y materiales, ¿no? Pues evidentemente los materiales son fáciles. Tenemos escáneres, digitalizamos, informáticas, ordenadores, pero sobre todo los recursos humanos. Es decir, hoy por hoy yo creo que hay que desarrollar dentro de las plantillas, hay que implementar otras categorías profesionales que hoy no forman parte ahora mismo de las plantillas habituales en un hospital, ¿no? Pues estamos hablando de bioinformáticos, estamos hablando de informáticos en relación con la aplicación de la biología, de la aplicación de la gestión del dato. Es decir, hay que ir pensando en que se tienen que incorporar a trabajar con nosotros, a nuestro lado, otras categorías profesionales que por hoy no están. Y yo creo que más o menos son los grandes retos que veo yo hoy por hoy para hacer esto efectivo. Sin duda. Has introducido, yo creo que, bueno, dentro de todo el debate, ¿no? Está ahí encima de la mesa el tema de los desafíos éticos y luego de la propia privacidad de los datos e incluso de otro más, ¿no? Que es la equidad en el acceso a estas herramientas, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se está realizando hoy en día o cómo somos capaces de cuidar esa privacidad, ese control ético o esa equidad. Diana, ¿qué te parece? ¿Cómo se está afrontando a día de hoy? ¿Nos está pasando un poco por encima todo o realmente es un tema que se está controlando bien? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estas tecnologías se han implantado a una velocidad vertiginosa y que, bueno, en cuanto a regulación nos han pillado un poco en pañales, ¿no? Todo el éxito de ChatGPT, que ha entrado arrasando en la industria y que nos ha obligado, bueno, pues a correr a los demás, ¿no? Y a ponernos al día. También Google y otras empresas que están, bueno, pues, compitiendo con la IA generativa. Todo esto, pues, de todo esto emergen unos desafíos éticos y de privacidad que bueno, pues cuando hablamos de medicina genómica son todavía más importantes porque, bueno, pues, como decían, el dato genómico es muy sensible, ¿no? Además, no solo nos identifica a nosotros, sino también a nuestros familiares porque compartimos ese ADN con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues para promover esta medicina personalizada no podemos permitirnos mantener los datos bloqueados, ¿no? Tenemos que compartirlos y el uso de enfoques federados aquí
parece una opción, ¿no? Que los datos residan en el origen, que se haga el cómputo en el origen, pero que luego haya una API o un protocolo de consulta común mediante el cual se puedan hacer preguntas a esos datos, ¿no? Pero sin bueno, pues condicionar la privacidad del paciente. Estos métodos, estas tecnologías en genómica pues son los beacons, ¿no? que permiten la agregación de conjuntos de datos genómicos a nivel mundial a través de un protocolo pues así de consulta compartido, ¿no? Entonces esta API permite pues, hacer consultas sobre búsqueda de variantes genómicas en poblaciones, también pues, buscar cómo almacenar todos estos datos genómicos en los registros electrónicos y bueno, pues así los datos están en origen, se pueden hacer consultas sobre ellos. Creo que hay un proyecto ahora que se llama Únicas, ¿no? Marifé lo ha mencionado antes, que también sigue ese enfoque federado, ¿no? Donde un nodo central sirve de nodo de interoperabilidad y gestiona todas esas consultas, pero los datos no salen de los nodos que hay en cada comunidad, en cada centro hospitalario. Entonces, bueno, dado que hay esa desconfianza en compartir estos enfoques federados desde la empresa, nos parecen los más adecuados, ¿no? También hay que tener en cuenta que el dato genómico, por mucho que se anonimice, bueno, pues, combinado con datos públicos de bases de datos, se puede reidentificar a los pacientes en algunos casos, ¿no? Y hay estudios sobre esto. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca más y seguir apostando por estos enfoques donde la seguridad y la privacidad del paciente es lo más importante. Y luego sobre los desafíos éticos, bueno, pues tener en cuenta que no debemos discriminar por estos datos genómicos, ¿no? Es que nos van a dar información sobre el sexo, sobre la etnia, sobre bueno, pues, datos especialmente sensibles que nos pueden condicionar a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias. La verdad es que al principio 90 minutos parecían bastante, pero está pasando el tiempo muy rápido y estamos llegando ya a la última fase, ¿no? de esta sesión. Quería abrir el turno de preguntas para los que nos estáis escuchando y que seguro que tenéis ganas incluso de intervenir en el debate y dar opiniones. Mientras, bueno, si hay alguna pregunta ya o alguien que tiene interés en formular alguna cuestión, si no, mira, bueno, tenemos ahí una persona. Sí. Buenos días, Rubén Alonso de Werfen España. Bueno, a mí me parece súper interesante todo lo que estáis comentando. Yo creo que es necesario abrir todas estas reflexiones. Y yo veo, a nivel de todo lo que habéis comentado, creo que efectivamente la IA de alguna forma también nos ha atropellado un poco en el momento y no hemos consolidado otra serie de cosas como es el Business Intelligence, los algoritmos predictivos y otra serie de cosas que son muy interesantes y que creo que incluso tienen más aplicación a día de hoy. Pues detectar precozmente un código sepsis, yo que sé, hay mil cosas que creo que los algoritmos ya nos lo permiten hace años y no lo hemos llegado a consolidar. Dicho lo cual, pues esto es imparable, ¿no? Y yo veo tres retos dentro de lo que habéis comentado, les habéis comentado de forma diferente. Uno es la regulación, que es que todo este tipo de productos tienen que estar de alguna forma certificados por una certificación europea, tienen que ser producto sanitario, tienen que ser medical device y las agencias europeas, pues yo creo que ahí tenemos un gran stop en el sentido de que primero están colapsadas hoy en día porque esto ha sido algo tan grande que no está preparado el sistema para ser capaz de evaluar y ser capaz de certificar todo esto. Y esto va a llevar años. Yo creo que tiene que haber un cambio primero a nivel normativo que va a ser duro y no va a ser nada fácil, donde entrarán también consideraciones éticas. En segundo lugar, y creo que el gran cuello de botella, y nosotros Werfen como empresa que también nos dedicamos principalmente al diagnóstico, pero también al Business Intelligence, la gestión del dato, list de laboratorio, etcétera, yo creo que el gran embudo va a estar en el Big Data. O sea, en la gestión del dato. Al final, las ómicas, todo esto nos ha dado una cantidad de datos brutales, pero muy inconexos. O sea, es muy difícil de tratarlos de forma coordinada. Entonces, yo creo que el gran reto es coordinar todo esto, o sea, ser capaces de tener o algoritmos o de alguna forma ser capaz de diferenciar, porque es verdad que un dato de una genómica, de una secuenciación o incluso una analítica la más básica, una analítica de sangre o de orina, si no hay una clínica y buscamos algo detrás,
pues no nos va a decir nada, como dijo Javier. Entonces yo creo que esta gestión del dato es el gran embudo, el tener bases de datos. Si a día de hoy entre comunidades autónomas no tenemos bases de datos comunes, dentro de unas provincias tenemos diferentes sistemas de GIS, de LIS, es muy complejo que podamos gestionar esos datos de una forma potente. Y creo que ya a nivel más bajo todavía, otro de los grandes retos es la presencia de los nuevos profesionales, como muy bien ha dicho Marisa, ¿no? Yo creo que al final los bioinformáticos son necesarios, pero creo que también la administración tiene un reto y es captar talento en la administración es complejo, porque ya a la empresa nos cuesta captar ese talento, porque ese talento ahora está en la IA, está en el desarrollo de todo el tema virtual, de juegos. Es muy difícil captar talento en este mundo de la informática para las empresas de salud, pero luego también para la administración, porque realmente a nivel de sueldos, a nivel de especialidades, pues no es fácil, ¿no? Y luego, dentro de este tema de profesionales, creo que el otro reto es la especialidad de informática no existe hoy en día en medicina o no como tal. Y también es verdad que al final tendremos que tener nuevos MIR con nuevas habilidades, porque hoy en día lo vemos en los laboratorios, es la gente más joven la que adquiere esta responsabilidad, pero muchas veces a base de tomar mucho tiempo de su vida para aprender y para dedicarse a ello. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, gracias a ti. De tu reflexión yo voy a aprovechar y sacar una pregunta casi para Marifé, porque has comentado del tema, un tema yo creo que también muy relevante, que es la interoperabilidad. Efectivamente. Y es preguntar un poco dónde tenemos ahora mismo el mayor reto en el ámbito de la interoperabilidad, porque hablamos de datos, pero tenemos diferentes sistemas sanitarios. ¿Y cómo afrontamos esto, Marifé? Pues es una cosa que desde luego está sobre la mesa. Aspectos de la normalización. Estamos hablando de los datos, el conocimiento está en los datos, o por lo menos ahí está la información, pero no tenemos que extraerla. Hay múltiples bases de datos que tienen muchísima información, es muy completa y no son interoperables. Eso no puede ser. Entonces, en el Ministerio, desde luego, se está trabajando, además desde hace años, en acciones de normalización de los datos. Que permitan luego extraer el conocimiento que está oculto en esos datos. Entonces son normalización de los datos, también calidad del dato en origen. Los datos se recogen en origen, si no se pone cuidado en la calidad de esos datos, que luego no sirven para nada. No se puede extraer ningún conocimiento de esos datos. Entonces, eso es una línea importantísima. En todos los planes que se están abordando como parte de la estrategia de salud digital, que menciono eso porque es lo que tenemos ahora sobre la mesa, pero que cuando no estaba la estrategia de salud digital eran otras cosas por lo mismo. Pero ahora se ha dado un impulso especial a eso, desde la pandemia, donde se vio que era muy importante saber lo que pasaba al vecino y tener una visión global de eso. Hay una concienciación grandísima a nivel de toda España, todas las comunidades autónomas, de que los datos tienen que tener un formato, en cierto modo, normalizado, estándar, de manera que sea interoperable. Y todos los planes que se han abordado, el plan de atención primaria, el plan de atención digital personalizada y otros, tienen como pilar fundamental la normalización de los datos. Hay una unidad específica en el Ministerio que vela por la normalización de los datos y que están involucrados en todos los proyectos. También se atiene uno a la normativa europea en lo que a veces pues, se da con respecto a la normalización de los datos. Y esto puedo decir que desde luego es algo importantísimo. Muchas gracias, Marifé. Antes de ir cerrando, daría la oportunidad para otra pregunta. Si os pediría que fuese breve, porque ya nos quedan muy pocos minutos antes de dar una última ronda de intervenciones. Aquí delante, primera fila. Sí, muchas gracias. Soy Ana Ripoll de Bioinformatics Barcelona. La verdad es que me ha gustado muchísimo oírles a todos y realmente creo que uno de los grandes problemas que tenemos está en la formación de los profesionales. Creo que la incorporación de equipos multidisciplinares en los hospitales es fundamental, pero hay que formar esos profesionales y la tecnología está avanzando drásticamente. Por lo tanto, hay que buscar el entorno adecuado para que esos profesionales que se incorporan en los sistemas de salud sigan evolucionando para que todos esos avances lleguen al paciente. Pero hay otro tipo de formación que es muy necesaria y es a todos los profesionales sanitarios,
¿Qué conocen del Big Data y la inteligencia artificial en los hospitales? Hay que darles un conocimiento básico sobre las ventajas que tiene esta tecnología y después hay que darles itinerarios formativos diferentes en función, digamos, del perfil profesional de cada uno de ellos para que mejoren su situación. Se necesita la colaboración entre los científicos y los médicos. El médico tiene todo el conocimiento y ese es el conocimiento que vale. Ese es el conocimiento que hay que incorporar en las herramientas. Por lo tanto, yo creo que aquí el gran reto que tenemos es formar a la gente. Y eso no sé si lo estamos haciendo bien. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Bueno, como os decía, estamos llegando al final. Me gustaría una última intervención de cada uno de vosotros y vosotras para cerrar un poco este acto. Diana, si te parece. Bueno, por mi parte, pues solo decir que los organismos públicos, que los hospitales, que los pacientes que cuenten con la industria, que estamos abiertos a colaborar en cualquier forma, bien con mecanismos como la compra pública innovadora, bien con colaboraciones para la co-creación de desarrollos conjuntos, bien invirtiendo en investigación y desarrollo. Bueno, que la colaboración es clave y que creo que sin la industria es imposible que la medicina personalizada avance y entonces entre todos, bueno, pues irá más rápido. Muchas gracias, Diana. Voy a dejar a José Luis para el final para que nos deje con el ánimo arriba, que yo sé que su intervención va a ir por ahí. Entonces, Marisa, si te parece. Bueno, nada, yo deciros que ha sido un placer estar aquí esta mañana con vosotros y lo dicho, yo creo que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo al profesional, una herramienta diseñada para el paciente y tiene que ser una herramienta transversal, no solo en el ámbito, porque se ha hablado mucho de medicina hospitalaria del hospital, yo soy gerente del área, también creo que tiene su aplicación en el ámbito de la atención primaria, como herramienta de ayuda al profesional de atención primaria y también en el ámbito de la prevención. No nos olvidemos nunca el potencial que tiene esta herramienta, yo creo que dentro de la medicina preventiva. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Marifé. Bueno, yo agradecer también esta jornada y la invitación a participar. Bueno, pues me sumo a lo que ha dicho Marisa. La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que ayude al profesional y que tiene que utilizarse con las garantías necesarias. También apuntar una cosa respecto a los perfiles y a la formación. Aquí estamos en Inforsalud, entonces estamos hablando de informática y salud. Entonces aquí ha salido el asunto de perfiles mixtos de informática y sanitarios, muy bien, nada en contra de eso. Pero claro, es que la informática es una cosa transversal. No solamente sirve para la salud o para el entorno sanitario, también sirve para otros entornos, como puede ser pues, el bancario, por ejemplo. Entonces, hacer o generar, digamos, desde nuestras universidades perfiles mixtos está bien, pero en mi opinión la fórmula adecuada para que las cosas funcionen es la colaboración entre colectivos. Pues un colectivo de informáticos o de técnicos que están al servicio de la sanidad porque trabajan en un ministerio o en un sistema de salud, pues tienen que trabajar unidos con las unidades funcionales que son las que conocen el negocio y si trabajan en un banco, pues con las unidades funcionales del banco o lo que sea. Esa es la apuesta que yo haría sin tener nada en contra, por supuesto, de perfiles mixtos que puedan formarse específicos entre informática y área sanitaria. Muchas gracias, Marifé. Javier. No, por supuesto que sí a las innovaciones tecnológicas, sin duda alguna, a la inteligencia artificial, a las herramientas de toma de decisión y al espacio europeo de datos, porque si no vamos a quedar por detrás de los Estados Unidos o de nosotros. De hecho, ahora que se está discutiendo en el Parlamento Europeo, con las plenas garantías, los datos solamente tienen valor si se hace un análisis masivo de datos de millones de personas, como lo tienen algunos países escandinavos, que pueden aportar una información que es de utilidad. Y cuenten con los profesionales y, por favor, si hay algo que hay que hacer de una manera urgente, desarrollen herramientas tecnológicas
para facilitar la toma de decisiones y reducir el tiempo médico de dedicación a la historia clínica informatizada, porque está siendo un embudo y no vamos a tener más médicos. Tenemos que buscar tiempo médico libre que no sea de amanuense de la historia digital. Por supuesto, cuenten con nosotros y con las sociedades científicas. Muchas gracias, Javier. Bueno, José Luis, pues nada, para terminar en todo lo alto, ¿no? De optimismo y de lo que supone estos avances, ¿no? Y insistir, ¿no?, que estamos en el mayor cambio histórico que ha sufrido la humanidad, ¿no?, que es nuestra responsabilidad hacerla bien, que la tecnología no es algo artificial, es la prolongación natural del ser humano, que nosotros somos los que hacemos la tecnología y somos responsables del uso de esa tecnología. Y por último, que necesitamos un plan. Voy a acabar con una frase de Séneca que dice que todos los vientos son buenos para el que sabe dónde va. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lujo. Como veía, he aprendido un montón con vosotros y además ha pasado el tiempo muy rápido. No sé si a quienes nos han estado escuchando les ha pasado lo mismo, pero a mí me ha pasado muy rápido. Nos han quedado temas en el tintero de tratar. Seguro que tendremos oportunidad ahora cuando salgamos. Pero sí me gustaría dejar las cuatro ideas, ¿no?, que he ido tomando como conclusiones de la reunión. Muy importante todo lo que se refiere a la colaboración entre las diferentes administraciones, los planes que se están llevando a cabo por parte del Ministerio, esa interoperabilidad que hablábamos al final, ¿no?, ese colaborar entre los diferentes ámbitos competenciales de los sistemas de salud. Por otro lado, una frase de Marisa que, aunque ya la hemos escuchado más veces, yo creo que es bueno recordarlo. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y debe aplicarse para los humanos. Esto creo que es muy importante, también ha salido más veces. Todo lo que supone el reto en regulación, ética, gobernanza que tenemos por delante. Nos ha quedado ahí el debate entre la denominación de medicina de precisión o medicina personalizada, pero desde luego está ahí, es evidente que se habla en los dos términos. Y muy importante lo que has mencionado, Javier, la información por encima de los datos. No es una cuestión de datos y más datos, sino de generar información y generar conocimiento por encima de la información, ¿no? Y que no estemos buceando entre los datos perdiendo el tiempo sanitario, ¿no? Me parece también un tema muy relevante. Por otro lado, Diana comentó que la medicina de precisión supone un ahorro de tiempo, ¿no? Tanto en los tiempos de diagnóstico, de costes, perdón, un ahorro en costes a largo plazo, tanto por los tiempos de diagnóstico como incluso también en coste farmacéutico. Yo creo que también es un tema a valorar, ¿no? Que al final el dinero es limitado, los presupuestos son limitados y hay que gestionarlos bien. Y bueno, pues José Luis ha hablado de la cuarta revolución industrial en la que estamos, en que viene la quinta, sobre todo en el ámbito de la biomedicina, y que, bueno, pues todavía estamos en los inicios de la inteligencia artificial, ¿no? Nos viene por delante una etapa, desde luego, muy interesante y para la que nos tenemos que ir preparando, ya pensando en lo que va a ser el Internet de las cosas, la comunicación entre máquinas. Es un tema que va a ser crítico en los próximos años. Ya ha mencionado lo del hospital líquido, que no está, a lo mejor no es una denominación de consenso. Yo, como además soy el último que interviene, no va a haber debate sobre ello. Yo creo que hay determinadas funciones clínicas que sí van a desaparecer o por lo menos cambiar. No, evidentemente siempre va a haber una aportación clínica, pero desde luego creo que tenemos que estar preparados para que algunas por lo menos cambien sustancialmente de su función de hoy. Y nada más, encantado de estar aquí, agradeceros vuestra atención y que nos hayáis acompañado en esta mesa y bueno, pues nos veremos por los pasillos. Muchas gracias a todos.